que el algoritmo de Bitcoin tal cual como existe, con estos avances de la computación cuántica, se podría ser hackeado, podría ser atacado. En el tema cripto, esto no es para todo el mundo. Hay gente que de verdad está comprometida, que quiere aprender, que quiere dedicarle 2, 3 horas al día, porque quiere tener una mejor calidad de vida, quiere tener una independencia financiera, trabajar online y moverse por todo el mundo. Si en verdad estás comprometido, puedes cambiar tu vida con las criptomonedas, pero tampoco te hagas ilusiones de que es para todo el mundo. Cuando la gente conoció Bitcoin por primera vez, muchos, incluso a mí, en 2014, lo conocí porque yo administraba una empresa, unos servidores, y nos hackearon y nos estaban pidiendo 3 Bitcoin para liberar esa carpeta que habían hackeado. Siempre era el friki que agarraba los software nuevos, las aplicaciones de correo, y entonces empezaba a ver cómo funcionaba, preparaba tutoriales y era el que le explicaba a los otros empleados. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad de nuevo. Aquí estamos en un nuevo episodio de Maemuki y hoy tengo el placer de, digamos, de cerrar un círculo que se abrió en 2019 en Malta, donde el invitado de hoy, Jorge Aponte, me entrevistó a mí. Entonces hoy se cambian los roles y me toca a mí entrevistarlo a él. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, un saludo, ¿cómo estás? Hola Alfredo, de verdad muchísimas gracias, me causa un poco de gracia porque ahora estoy yo en la parte del entrevistado y de verdad que con muchas ganas de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo recuerdas ese día? Es decir, esa primera vez que nos conocimos allá en Malta, en ese summit, ¿cómo lo recuerdas? Sí, la verdad fue una sorpresa para mí encontrarte por allá, porque justamente estábamos, a pesar de que estábamos acá en Europa, estábamos en un país, era la primera vez que yo iba a un evento acá en Europa de blockchain en 2019 y justamente era una invitación que me habían hecho. Yo estaba recién llegado, recuerdo que mi nivel de inglés era muy bajo en ese entonces, sin embargo me tomé el atrevimiento de ir gracias a un amigo, a Antonio, de verdad, y Fernando también me ayudaron muchísimo. Fernando sirvió como intérprete también en ese momento, en ese evento. Y la verdad que, bueno, cuando uno toma la decisión de hacer cosas y de atreverse, siempre Dios como que alinea las cosas y te pone ahí a gente que te ayude a sacar adelante, ¿no? Y fui exactamente a grabar contenido y casualmente íbamos caminando, te escuché por allí hablar y tú estabas iniciando uno de los proyectos con un token y dije, nada, vamos a hacerte una entrevista, vamos a saber de qué se trata esto, porque eran muy escasos los proyectos como tal en aquel entonces y era bastante difícil que la gente creyera en el tema de las criptomonedas. Ya hoy en día es todo lo contrario, pero lo recuerdo con mucha alegría, de verdad que sí. Y bueno, después también estuviste un par de veces en uno de los programas que nosotros teníamos en directo y siempre de verdad que manteniéndonos en contacto. Sí, la verdad que sí, fue anecdótico por lo que dices. Claro, en Malta era un evento en inglés totalmente y como que uno cuando escucha el español dice, bueno, ahí hay uno de los míos, ¿no? Y fue un poco lo que sucedió, que dice, bueno, habla español y nos preguntaste, oye, ¿qué proyecto es? Y bueno, te explicamos, "Ah, hacemos una entrevista rápido aquí, corta, y estuvo bastante bien. De hecho, estuve buscando una fotografía que tengo y no la encontré, pero bueno, para la producción luego la añado por ahí también, que es donde está entrevistándome y tenía ganas de verla. Lo que pasa que no la he localizado, la tendré en algún disco por ahí, seguro, y la pondré. La verdad que esos summits de criptos, ¿qué aprendizaje dirías que te llevaste como, digamos, como primera vez? Porque para nosotros también era un evento que íbamos por primera vez. ¿Cuál fue el aprendizaje que más te marcó o que más te llamó la atención? Bueno, en primer lugar, cuando uno va a este tipo de eventos por primera vez, por ejemplo, aquí en Europa, ya yo había participado en algunos en Latinoamérica, al final todo termina siendo nuevo, ¿sí? Y todo te vislumbra. Y es bastante difícil a veces tener objetividad, ¿sí? Y entonces había muchas cosas nuevas. Además de eso, habían también muchos proyectos y todo era en inglés. Entonces era un idioma totalmente, para mí, diferente. No lo conocía al 100% y me costaba un poco. Pero la verdad que la primera experiencia fue bastante agradable. Hice
una muy buena relación de contacto. Conocí muchísima gente, entre esos estabas tú y estaba tu equipo también, que de hecho todavía una de las cosas de hacer un buen networking y apoyarse es que uno puede recurrir y seguir apoyándose a lo largo del tiempo. Y la verdad que todavía conozco muy buenas personas. Blockchain Summit en Malta, después fui unas 4 o 5 veces adicionales, gracias a esa relación de contactos y la verdad que uno se puede potenciar. Lo principal, como dice tu podcast, Historias que Transforman, también es atreverse, atreverse a ir. Yo en algún momento dudé si ir o no por el idioma, pero después dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no hable con nadie. Y al final me encontré muchos españoles, así como tú, me encontré mucha gente de aquí de España, también me encontré gente de Latinoamérica. Y bueno, con mi amigo Fernando también me ayudó de intérprete un poco y dimos el paso y bueno, eso cambió muchísimo parte de mi vida, haberme atrevido, ¿no? A eso. Yo creo que es lo principal. Es decir, el quedarse sin hacer nada a veces es lo que no da paso no da paso a nada y te deja en la misma situación. Yo te diría, es decir, de todo este tiempo que ha pasado, es decir, ya este bagaje que tienes en cripto, si ahora pudieras entrevistar a alguien que te dijeran del mundo cripto, oye, me gustaría entrevistar a tal persona, ¿quién sería? Oye, muchos, muchos, la verdad que sí, entre tantos, Satoshi Nakamoto en primer lugar para saber un poco, bueno, aunque sabemos la historia y todo es público en el sentido de que desde el libro blanco de Bitcoin ahí se ve para qué fue creado, aunque ahora está perdiendo un poco esa idea principal de creación debido a que entran los grandes fondos financieros y se están apoderando o se quieren apoderar de todos los Bitcoin, pero al final, en un principio nos dio una esperanza y ver cómo las cosas podían cambiar. Esto dio paso también a que ya se creen muchos proyectos criptos también y le demos usabilidad a diferentes cosas, ¿no? Como lo que mencionabas temprano de que la token economía de muchos activos y de muchas otras cosas. Pero entre otros, también me gustaría entrevistar un poco a Vitalik Buterin, sería otro de los grandes que están Wow. allí porque son personas que al final no hacen esto por el dinero, ¿sí? El dinero de verdad que es importantísimo, es súper importante, nos ayuda, e incluso ellos que tienen bastante dinero, por lo menos Vitalik trabaja con fundaciones, vimos como con el proyecto de Chiba Inu, cuando le dieron esa donación de la mitad del total supply, él vino y lo donó parte de ese dinero a India cuando el COVID y eso sirvió para ayudar a mucha gente. Entonces, al final eso sirve, es otra manera de ayudar a las personas ah, que, son, que están más necesitadas sin tener dinero fiat real. Y me gustaría conocer un poco la historia de él para que sirva de inspiración, ¿no? Porque al final todos de una forma u otra nos inspiramos a través del ejemplo de los demás. Y por ejemplo, tú lanzaste tu proyecto y dije, mira, yo lo veía como que uno tiene el miedo, ¿será que lo hago, no lo hago? Tú lanzaste tu proyecto, estuviste en Malta, estuviste con un equipo allí y se atrevieron. Y hay mucha gente que intenta hacerlo, sí, pero se sabotean y dice, esto va a salir mal, esto no me va a ir bien, no se atreven y al final se quedan como que, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho o no? Entonces, al Sí. final es atreverse, pienso yo. Yo la verdad que prefiero lamentarme y decir, bueno, me pasó así. ¿Por qué? Porque he aprendido con el tiempo, con el paso del tiempo, a que eso es experiencia al final. Es decir, te puede salir bien un proyecto, te puede salir mal, pero ya es experiencia. Ya sabes qué errores has cometido, entonces ya sabes qué no cometer. Y yo creo que es de la parte más importante. Eh, yo te diría que luego todo depende de que seas más atrevido, de que tengas gente que te siga o que no. Pero yo creo que lo importante es atreverse, como dices tú, o sea, sin ninguna duda. Te quería preguntar también cómo diste luego el salto de estar haciendo entrevistas a un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que es dar esas formaciones, enseñar a gente, transmitir lo que sabes a los demás. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, de verdad que en un principio yo siempre veía o siempre he tenido
desde mi carrera como ingeniero en informática, trabajé 14 años en empresas grandes de manufactura en Venezuela y al final siempre era el friki que agarraba los software nuevos, ¿sí? Las aplicaciones de correo, y entonces empezaba a ver cómo funcionaba, preparaba tutoriales y era el que le explicaba a los otros empleados, ¿sí? Entonces al final siempre tenía como esa semilla de enseñar a otros, ¿sí? Incluso antes en la universidad, cuando estudiaba también, como tenía la suerte de trabajar en esta empresa a medida que estudiaba, entonces venía de aplicaciones al mundo real y llegaba a la universidad y tenía muchos compañeros que les gustaba que les explicara cosas. Entonces al final cuando vi que en tema de YouTube, en Internet, empecé a crear este tipo de contenido, a hacer entrevistas y dije, nada, ¿por qué no ayudar a otras personas también recortarle la curva de aprendizaje, a que inviertan de una forma con mínimo riesgo, porque al final todas las criptomonedas o todo lo que está en tecnología no es 100% seguro. Entonces, al final, ese acompañamiento a mucha gente yo sé que le ayuda. A mí también, yo he estado en formaciones, yo he pagado formaciones para poder tener un poco más de experiencia y también reducir esa curva de aprendizaje. Y de verdad me gusta enseñar a otras personas, me gusta que la gente diga, oye, mira, ya yo no tenía ni la más mínima idea de cómo comprar una cripto, ahora mira, ya las compro, las retiro, la tengo en mi propia wallet, yo mismo administro mis activos. Entonces, al final tú sientes que eres útil para esas poquitas personas que están dentro de tu comunidad, ¿no? Entonces, por eso creo que he tenido esa semilla de enseñar a otros, de ayudar a otros, incluso también gratuitamente lo he hecho muchas veces y lo sigo haciendo. Y al final es como una vocación, y cuando tú haces cosas buenas, que ayudas a los demás, entonces está el sentimiento de reciprocidad, la gente te compra, la gente te ayuda, te valora lo que tú haces y se traduce en prosperidad, te traduce en otra bendición, porque al final para eso estamos, ¿no? Con lo que sabemos ser de bendiciones para los demás y hay muchos que valoran eso y te lo gratifican efectivamente o te recomiendan con otros y bueno, como lo mencioné antes, aquí estamos nuevamente nosotros que de una forma u otra hemos hecho muchas colaboraciones y que no creo que esta sea la última, No, no. pero siempre, siempre es así, dar viene de un principio bíblico y después sin esperar nada a cambio y siempre vas a recibir por Sí, añadiduría. me encanta eso porque es mucha la filosofía que yo llevo. Trabajo con mucha gente, como dices tú, que da incluso sin el dinero y he aprendido en todo este tiempo, sobre todo llegando a Malta, donde mucha gente pues te decían proyectos, aparecían los nuevos ricos, estos que acababan de explotar con el Bitcoin y siempre pedían dinero, siempre había, oye, pero bueno, esto cuesta tanto y yo he aprendido con el tiempo que es más valioso la persona y lo que te pueda aportar, que a veces el dinero que te dan. Es algo que tengo muy claro. Y como dices tú, esa, esa intención de enseñar lo que sabes y sobre todo para recortar la curva de aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque que si podemos ayudar, aparte de que va a venir bien a una comunidad cripto donde lo que se necesita ahora mismo es más adopción, es decir, que la gente lo conozca y lo conozca con seguridad, no con todas esas cosas malas que se escuchan como en cualquier tecnología, cuando no la conocen, ocurre con la IA. Con la IA hablan ahora que si te va a dejar sin trabajo, es decir, y quitan esa parte buena. ¿Pero por qué? Porque a veces lo malo es lo más que llega, ¿no? Lo extremista. Pero hay que ver las bondades que tiene la blockchain, las bondades que tienen las criptos, sobre todo en la economía, pero hay que saber utilizarlas, hay que saber que son muy volátiles todavía. Entonces hay que tener esa seguridad y saber usarlas de una manera correcta, ¿no? ¿Qué miedos o barreras te has encontrado en el camino? Que seguro que como a mí son muchísimas y más en el mundo cripto. Todos los que te puedas imaginar, desde ¿será que hago esto o no lo hago? ¿Será que soy capaz de poder llegar a hacer esto? Entonces, al final, y siempre que vamos superando un miedo, lo que yo, según mi experiencia, siempre aparece uno más grande, ¿no? Siempre aparece uno más grande que te frena desde cualquier punto de vista.
Y a lo que más tememos a veces y pensamos en eso malo que supuestamente nos va a ocurrir, porque al final hay que entender que el miedo lo que es anticiparnos a algo que no ha ocurrido, ¿sí? Entonces al final a veces eso nos frena. Entonces yo como migrante, porque yo salí de Venezuela en 2016, en 2014 la primera vez, ¿sí? Luego definitivamente salí en 2016 y tuve 8 años fuera y luego volví ahorita hace unos 6 meses, en diciembre, 8 meses, y estaba prácticamente todo igual. Me di cuenta que fue una buena decisión haberme ido a experimentar, a conocer. Viví un tiempo en Latinoamérica, en Ecuador, luego tuve la oportunidad de visitar varios países en Latinoamérica también. Y luego vine acá a Europa y vi que las cosas acá también son diferentes. El ritmo de vida es un poco más lento, ¿sí? La gente se toma las cosas con un poco más de calma y al final también son culturas totalmente diferentes. Incluso en Malta, siendo gobernada por los británicos en algún momento y muchas culturas juntas que hay ahí, al final tú terminas abriendo la mentalidad y conociendo un poquito de cómo es cada persona, porque te reúnes con gente de la India o de Europa, de diferentes países, España, Inglaterra o Francia, Italia. Entonces conoces varias culturas, te vas dando cuenta de que uno atrae a esas personas lo que en realidad tú eres. Y yo conocí a muchas personas buenas, Dios me puso ángeles allí también que me ayudaron en algún momento en situaciones difíciles, porque hubo momentos bastante difíciles. Sin embargo, teniendo mucha fe e intentando las cosas siempre, y puedes lograrlo, lo que sea, superar ese miedo que tengas. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que cuando yo empecé con mis videos, yo lo que tenía era en Ecuador, tenía un portátil recuperado, remanufacturado, con un micrófono allí que todavía lo debo tener por allí, y una mesa de planchar y una cortina verde. Y al final yo ahí, antes de eso, por supuesto, yo aprendí a editar videos, viendo videos en YouTube, le editaba videos a mi esposa, a unos amigos, a Sergio también, ojalá que Sergio vea este video, a Aníbal, a todos ellos. Y después que dije, bueno, ya sé cómo editar video, ya sé cómo hacerlo, voy a empezar a grabar. Entonces, pero uno de los miedos principales, Alfredo, aunque tú no lo creas, era hablar a la cámara, ¿sí? Hablar a la cámara para mí era un miedo en ese momento porque yo veía la cámara me mostraba exactamente lo que yo tenía por dentro, ¿sí? Entonces, al final, yo veía ese miedo cuando me grababa para ensayar y todo lo demás, y después dije: "No, nada, yo lo que tengo es que programarme, tengo que estudiar un poco esto de lo que voy a hablar, estudiarlo bien, interiorizarlo, hacerme una reprogramación". Y bueno, en ese momento estudié mucho programación neurolingüística, cómo funcionaba la mente y cosas así. Y eso fue lo que me ayudó a dar esos primeros pasos. Porque cuando empecé con el canal en YouTube, a hablar de Bitcoin, yo encontraba contenido en inglés, hice una certificación en IBM, 2 certificaciones, y era netamente en inglés. Pero eran tantas las ganas que tenía de aprender que al final el miedo se reduce a medida que lo vas haciendo. Y entonces al final entendí que sí, todos los días siempre tenemos miedo. Yo me imagino que cuando tú empezaste con este podcast, a lo mejor te aparecieron muchas dudas allí, ¿será que sí lo hago, no lo hago? Y me imagino que así como yo has invitado a otras personas y te han dicho, sí, vamos a hacerlo, vamos a darle, claro que sí, vamos a retomar, porque a lo mejor yo por ahora tengo un proyecto estancado y estoy aquí hablando contigo y ya me están dando ganas. Yo digo, ¿por qué no? Si a mí me gusta tanto hablar, aportar valor, y por qué no vuelvo a arrancar con mi proyecto sin ningún problema. Entonces, al final, el miedo es algo que hay que afrontarlo y despedazarlo en pedazos. O sea, si es, por ejemplo, quieres arrancar un proyecto, agarra ese proyecto y divídelo en 5 partes. Cada parte divídela en 5 partes, en 5 tareas, y entonces lo vas haciendo así. Y mientras más vayamos haciendo cosas, cumpliendo con esas tareas, el miedo se va reduciendo hasta que lo logras. Entonces, al final, hay que intentarlo porque no podemos morirnos, honestamente, teniendo un miedo o quedándonos con esa duda de qué habría pasado si hubiese hecho tal cosa, ¿no?
No, vamos, sin duda, yo nunca quiero quedarme con eso. Quizás por eso digan que a veces uno es demasiado atrevido y te equivocas, pero es que pienso que en la vida, mientras más errores cometes, mejor. Es decir, vas aprendiendo más. Hay veces que cuesta mucho, ¿sabes? Que por el camino dejas muchas cosas que cuestan, que le pones empeño. Es decir, nosotros llevamos con el proyecto, fíjate que estamos hablando que los comienzos fueron en 2019 cuando nos vimos en Malta. Todavía estamos y estamos ahora en la fase de marketing para ya hacer realidad lo que hace unos años hemos tenido muchísimos altibajos de, bueno, pues ahora sí podemos sacarlo, a punto de decir, bueno, yo creo que ya no podemos. Y por suerte, pues mira, estamos en un punto ahora, pues genial, en un punto en que está el marketing, tenemos el MVP, es decir, tenemos prácticamente todo hecho y aún así todavía sabemos que hay camino por recorrer, pero sí que hay muchos miedos, luego la gente, el que te dirán, el apoyo, hay veces que tienes apoyo, hay veces que no lo tienes, pero creo que también es muchas veces cuando nos centramos, oye, el dinero, yo desde el momento en que puse el dinero en un segundo plano y digo, bueno, vamos, que el equipo ocurre, ya vendrá después el dinero que se necesite, si hay que hacerlo, pero vamos a currar, aunque vayamos un poquito más lento, porque al final lo que te puede hacer el que te entre una inyección de capital es que te acelere el proceso, pero si al final el proyecto es bueno, como creemos que lo es, va a salir y luego el dinero va a venir, ¿no? Porque es como dices tú. Aparte hemos creado un proyecto, por suerte, con unas bases muy sólidas, donde también aportamos mucho a la comunidad. No solo es una plataforma que sirve para que hagas envíos como hacen cualquier otra, sino que el mismo que hace el envío se lleva algo a cambio. Entonces, yo por esa parte estoy muy orgulloso. Sí que ha habido muchos miedos, como dices tú, por el camino, pero bueno, prefiero haberme quedado con decir, bueno, lo intenté y no salió por esto, y llevármelo a una experiencia para que el siguiente salga y seguro que sí. Claro. Eh, ¿Cuál ha sido, digamos, la decisión profesional más arriesgada que crees que has tomado en todo este tiempo? Bueno, la verdad, haberme traído a mi familia cuando me mudé. En primer lugar, irme solo de Venezuela cuando salí a Ecuador. Fue una decisión bastante arriesgada, pero gracias a Dios mi esposa siempre creyó en mí. Y bueno, luego otra segunda decisión de irme de Ecuador para acá, para Europa. En Latinoamérica estaban sucediendo a nivel político, económico, muchas cosas que no eran buenas. Y entonces, la verdad que cuando hay gente que te conoce, por ejemplo, otro amigo que tengo, Raúl, que sabe que tú puedes ayudarlo, que tú puedes hacer cosas y tal. Entonces, un día que tomé la decisión de irme, le dije, estaba colaborando con él también con un proyecto, y le dije, nada, mira, me voy y tal, y él, buenísimo, vente, yo te ayudo, tal, tal, tal. Y es eso, es tomar la decisión con firmeza, sí, con firmeza, sabiendo que tú le vas a poner ganas, que vas a hacer las cosas, y las puertas se abren. Y entonces llegué acá a España, estuve un mes, recuerdo, acá en España estuve haciendo algunas cosas con Miguel Caballero de Tutelus, también gran amigo. Saludos si lo estás viendo por acá, Miguel, el podcast. Y bueno, también al final de eso, así como Raúl, cuando llegué a Malta, también muchas puertas se abrieron. Entonces, al final es eso, atreverse, independientemente de lo que diga la gente, porque todos quieren supuestamente lo mejor para ti, pero nadie sabe qué es lo que tú quieres en realidad. Entonces, al final, uno lo que anda buscando es mejorar. En mi caso, yo lo que andaba buscando era mejorar la calidad de vida para mí, para mi familia, para poder ayudar también a mi familia en Venezuela, que casi todos están allá. Entonces, hay muchas, hay muchas. El simple hecho de salir de mi país a Ecuador, luego salir de Ecuador a Malta, ahora de Malta nos vinimos acá a España, ya tenemos 2 años y medio. Entonces, al final también es el entorno. Si no tienes un entorno adecuado, hay cosas que no se te dan, crecen esos miedos y entonces eh, te estancas, ¿sí? Y empiezan a sucederte cosas que no son buenas. Entonces, si no es el entorno, porque a veces creemos que el entorno son las personas que nos rodean, pero también el entorno es las redes sociales que consumimos, el contenido que consumimos en las redes sociales, porque yo recuerdo que la gente que yo conocía de España, fuera de España, hablaban
cosas que no eran muy buenas de acá de España, ¿sí? Como el tema de los impuestos y un montón de cosas adicionales. Pero ya llegas aquí y ves una realidad totalmente diferente y ves que hay gente que con impuestos y demás tienen riqueza, prosperidad y todo lo demás y uno dice, bueno, pero ¿qué están pensando esas personas que no piensan los otros? Entonces, al final, es depende de donde uno se enfoque. Yo pienso que algo que también, llegando acá a España, me ayudó muchísimo fue el tema de haber vivido esa situación, de vivir mi experiencia, de ver que había mucha riqueza aquí también, y también el tema de la educación financiera, porque al final la educación financiera no es solamente estudiar como para hacerte rico, sino cómo con esa riqueza poder utilizar mejor las leyes de un país para beneficiarte también, cómo pagar menos impuestos, cómo eh, hacer otras cosas adicionales, crear empleos también, que eso también es bueno porque cuando tú creas empleo, al final quiere decir que tú estás ayudando a una familia. Así sea una persona, pero esa persona tiene familia por detrás de él y tú estás siendo de bendición. Entonces, yo pienso que esto lo aprendí en Malta de pensar, ok, ¿qué hacen esas personas? ¿En qué están pensando esas personas que yo no? ¿Y cómo puedo yo empezar a pensar igual, no? Entonces, al final es donde uno se enfoque y gracias a atreverme a salir, a dar ese primer paso, bueno, mira dónde estamos ahora. La verdad que Sí, a ver, es muy complicado, sobre todo llegar a un país, adaptarte, como dices tú, a los impuestos, lo que oyes primero de ese país, que después al final no es tan real, el cambio de una moneda a otra, tú lo vives tú como venezolano, pues escucharás mil cosas. Yo que concretamente mi pareja es venezolana también, pues lo vivo muy de cerca todo el tema de Venezuela y de cómo están allá. Y es cierto, es decir, escuchan que, bueno, en España se viene, sí, aquí hay trabajo, sin duda hay trabajo, pero hay que trabajar. Es decir, lo que pasa que todas estas cosas, todos estos gobiernos van cambiando, hay demasiadas ayudas, la gente se acomoda a eso y al final, si te acomodas a eso, vamos a acabar igual que esos países donde creen que te están ayudando, pero realmente hay un dicho que me dice mucho mi padre a veces y dice, es que hay gobiernos que te cortan las piernas y después te dan dos muletas para ayudarte, ¿no? Entonces, es un dicho que es como que sí, te dan, pero al final te han cortado, ¿no? Haciendo un poco de recopilación, ¿qué consejo digamos, te darías a tu yo antes de salir de Venezuela? antes de salir de Venezuela, tremenda pregunta, la verdad que sí. Porque cuando yo salí de Venezuela, yo salí como ingeniero en informática con esos 14 años de experiencia, bla, 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 y todo lo demás. Y cuando salí quería hacer cosas relacionadas con marketing, imagínate tú, no tenía nada que ver. Y la verdad que fue bastante difícil en ese momento, ¿no? Pero un consejo que me daría es, vete, vete sin miedo a nada, no te detengas, porque la verdad que ha sido una transformación a nivel personal, espiritual también, que es lo más importante, y a nivel de emociones también, sin, bastante buena, la verdad que sí, porque yo era una persona que en Venezuela, como nosotros los venezolanos, la gran mayoría, los fines de semana nos íbamos a casa de un familiar a hacer una parrilla, 10 cajas de cerveza, cosas así, licor. Yo pesaba casi 120, 130 kilos. Y luego que Wow. salgo y empiezo a entender un poco cómo funciona la realidad de los migrantes fuera de su país, entonces allí empecé a conocer un poco, empecé a interesarme incluso mucho en el cuerpo, en la mente también. Quería saber cómo podía ser más productivo, cómo podía alimentarme mejor, cómo... Y luego que iba aprendiendo un poco acerca de eso, iba viendo resultados diferentes. Al final, luego que cuando llegué a Malta, tuvimos un hijo allá, tiene 4 años ahora, ya con más de 40 años, imagínate, al final dice, oye, ¿ahora cómo hago para tener energía suficiente para este niño que me va a demandar?
sin tener una abuela cerca, una tía cerca o alguien que me ayude cerca, porque ahora con nuestro hijo estamos al 100%, que fue una cosa totalmente diferente con nuestra hija cuando vivíamos allá, que nos ayudaban toda la familia nos ayudaba un rato. Entonces, al final de cuenta, el haber conocido eso, el haber conocido cómo funciona uno y tal, entonces yo digo, oye, fue bueno haberme ido y le hubiese dicho, aprende más acerca de cómo programarte, autoprogramarte para que las cosas funcionen más rápido. Yo creo que sería eso. Aprende más de programación neurolingüística, aprende más de cómo funciona la mente, la mente subconsciente. Durante ese tiempo en Ecuador, y yo creo que las cosas ahora serían un poco mejor, pero ahora no estamos mal, ahora estamos bien y siento que cada día siguen mejorando y mejorando. Desenfocamos en el mismo punto y es curioso lo que dices, porque es justo, eh, coincides con muchos invitados que he tenido y es la formación, el estar preparado, ¿no? Para lo que te venga. Entonces, por eso es tan importante el formarse, mientras más formado estás, pues mejor te vienen cuando te viene cualquier imprevisto en la vida, estás mejor preparado. Entonces, yo creo que también me ha obsesionado eso que siempre lo digo, no fui muy buen estudiante, pero en esta última etapa solo he hecho formarme. Llevo años formándome y venga a hacer cursos y es decir, todo, absolutamente todo ha sido formación. Sí. Estar más preparado, equivocarme, cuando me he equivocado, aprender de esos errores y creo que ese es el consejo que siempre damos atrás. Por eso desemboca todo en cuando conocemos a alguien, esas ganas de enseñarlo, ¿no? De esa parte de conocer gente joven que viene en el equipo y poderle transmitir todo lo que uno sabe para que no cometan ese error y esa curva de aprendizaje sea mucho más sencilla. La verdad que coincide, es decir, coincidimos y yo creo que al final todo va por el mismo sitio. Aquí quiero Cambiando hacer un un poco de... inciso, sí quiero Sí, hacer un inciso porque para responderte y concluir bien esta parte de la pregunta de qué consejo me daría 3 consejos, que dejé uno por fuera, ¿sí? Y quiero retomarlo porque a medida que venías hablando, pero yo me daría 3 consejos. En primer lugar, aprende a cómo funciona la mente, ¿sí? A cómo programarte, ¿sí? Sería el segundo, cómo programarte. El segundo sería cómo alimentarte mejor y todo lo demás. Y el tercero, aprende educación financiera. sin Sí, duda. ese sería el tercero, porque la verdad que hubo momentos de mucha prosperidad, pero por falta de educación financiera hubo mucho derroche también. Entonces, al final creo que ese sería clave en ese momento, saber eso, ¿sí? Porque como te digo, para mí es muy fácil hacer dinero, ¿sí? Pero el tema de mantenerlo en aquel momento sin educación financiera no la tenía, entonces no sabía cómo reinvertirlo, cómo hacer otras cosas, cómo crear un pilar de patrimonios. Por una razón u otra, la que fuera, no era el entorno no era el adecuado para mí, para tener esa información. Sin embargo, ahora que la tengo, la verdad que y cada día sigo aprendiendo de educación financiera, creo que me suma cada vez más y me hace tener más claridad en qué es lo que quiero también. Sin duda, es decir, es clave. La educación financiera es una de las partes y de los pilares que también tenemos para formar con blog y demás en la plataforma y precisamente por eso, porque aunque sepas ganar mucho dinero, como dices tú, en cripto, pues sabiendo un poco y teniendo las cosas muy claras se puede hacer dinero. Eh, si luego no sabes administrarlo o no sabes cómo ese dinero te da más dinero, sino que lo gastas en gastos tontos, como se suele decir, pues al final te quedas en las mismas. Claro. Y es lo clave, porque hay mucha gente que puede venir y venderte que te puedes hacer rico en nada, en un año, multiplicarlo por no sé cuánto, es decir, vale, perfecto. Pero después de multiplicarlo, si lo consigas, que después entraremos en ese tema si eso es cierto o no, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese dinero para que se mantenga y que ese dinero te dé más? Si no tienes cultura financiera, si no sabes de educación financiera, tienes un problema. Entonces, eso es, yo creo que clave
y fundamental. Y viene perfecto para lo siguiente que te quería comentar, que era cuál ha sido, digamos, el error más caro, hablando de todo eso, de tener, de hacer dinero, pero después dejarlo ir, el error más caro que has tenido, digamos, en todo este proceso. Muchos. La verdad que yo pienso que a veces uno no pierde dinero, sino que lo que hace es, yo desde mi punto de vista, valorar ese conocimiento. ¿En qué sentido? Ok, recientemente me pasó algo con una inversión, porque también hay que estar claro en que hay que tener claros los objetivos, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer dinero rápido, al final lo que estás es persiguiendo el dinero. Entonces, cuando persigues el dinero, parece que vas como el burro que tiene arriba un palo y adelante lleva amarrado una zanahoria. Y el burro va caminando pensando que va a agarrar la zanahoria para comérsela y no va a poder porque lleva el palo que está amarrado a él y a medida que va avanzando, por supuesto que no va a llegar nunca. Así pasa cuando persigues el dinero también. Entonces, al final, querer atraer dinero rápido nos lleva a tomar decisiones apresuradas, incluso puedes perder el dinero que estás intentando duplicar o multiplicar. Entonces, pienso que, y nos cegamos, a veces nos cegamos, que es un comportamiento inconsciente incluso cuando tienes esa necesidad de perseguir el dinero. Entonces, al final pienso que el simple hecho de querer ganar dinero rápido me ha hecho perder dinero y, bueno, no perder dinero, me ha hecho aprender que uno lo que tiene es que no perseguir el dinero, sino atraer el dinero. ¿Cómo atraes el dinero? Configurándote en primer lugar, diciéndote cosas como la que te dije, yo hago dinero muy rápido, lo multiplico, todo lo que hago crece, prospera y sobreabunda, o sea, hacer afirmaciones, aunque suene tontería y suene que mucha gente es incrédula en eso, a mí la verdad me ha funcionado el hacer afirmaciones positivas y todo lo demás para poder evitar esos errores. Pero sí, he hecho inversiones donde de un día para otro o 2 3 días tenía $1000 y llegaba a tener 5000 y queriendo más por la avaricia bajaba a 500, me pasó muchas veces. Entonces, al final de cuentas es eso, el querer mucho dinero de un día para otro, perseguir, para multiplicarlo muy rápido sin tener un buen conocimiento, va a ser de que ese aprendizaje tenga un valor mucho más alto. Por eso digo que no es perder dinero, sino lo que me costó aprender ese error, ¿sí? Entonces, siempre he tenido. Y creo que a medida que pasen los años vamos a ir aprendiendo, porque de eso se trata la vida, ¿no? Uno deja de aprender y yo creo que ya no tiene sentido la vida, ¿no? Entonces, al final siempre vas a ir aprendiendo y siempre hay que ir viviendo esas experiencias y no tomar esas pérdidas como algo dañino que te hunda, de autocastigarte, sino decirte, bueno, esto me pasó, ya sé, esto me costó tanto haber cometido este error y ya sé que no lo voy a volver a cometer, ya sé que no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Y luego también decirse, por lo menos en mi caso, lo que hago es, en un momento más adelante de mi vida me voy a reír de esto, ¿sí? Porque lo que pensé que me iba a ahogar hoy, por ejemplo, ya sé que más adelante no Sin va duda. a ser una experiencia más de mi vida que me estaba preparando la vida para esto, para tener más riqueza, más abundancia, más prosperidad, mejor calidad de vida, o lo que ande buscando cada quien en su objetivo de vida, ¿no? ¿Y hay algo que no volverías a hacer, aunque te aseguraran el éxito? Sobre todo en el mundo cripto, que eso suele haber mucho. Te aseguran el éxito de algo, pero siempre hay esa duda. ¿Hay algo que dirías, no, no, por ahí no voy a entrar, aunque te estén asegurando el éxito? En estos días fui a Dubái a un evento, uno de los eventos más importantes de cripto, el segundo, porque el primero sabemos que es Singapur Token 2049 y el segundo es el de Dubái a nivel de cantidad de personas. Y vi un proyecto, me hablaron mucho de un proyecto y había mucha gente famosa de mucha categoría en el mundo cripto, eh, relevantes. Y estas personas, o sea, no estaban dentro del proyecto, pero habían unos organizadores de ese proyecto
y al final había algo que a mí no me cuadraba, de verdad. Había algo que mi intuición me decía, no, esto tiene muchas banderas rojas por todos lados y yo veía que querían utilizarme a mí como también para ayudar con otros KOL, porque yo trabajo mucho con KOLs. Entonces, me di cuenta y había algo que de un momento a otro me hizo alejarme, desprenderme y veía que me llamaban, me insistían, me intentaban buscar y todo lo demás y me desaparecí, estando en Dubái me desaparecí de ese grupo de personas por completo y de ese proyecto como tal. No sé cómo va ahora, pero después me puse a investigar un poco y dije, no, esto, mi intuición tenía razón, me alejé. Entonces, lo que no volvería a hacer es invertir así en esos proyectos que te prometen villas y castillas y que te dan 100% seguridad sin tener bases por detrás. Por ejemplo, mira, que estamos con Charles Hoskinson, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en el mundo cripto. Y tú quieres buscar dónde aparece Charles Hoskinson hablando de que está apoyando ese proyecto y no lo ves por ningún lado y te dices, ya, pero ¿por qué esta gente dice esto? Entonces, no invertiría en ningún proyecto sin tener, de verdad, sin hacer un buen research, a ver quién exactamente está por detrás y también confirmar de que todo esté bien y dejar ya el dinero allí hasta que poder invertir. O sea, no volvería a invertir en un proyecto a ciegas como lo hice muchas veces viendo youtubers por allí que decían que era la última panacea y resulta que al final terminaba siendo un scam. Eso es muchas de las cosas que sucede en el mundo cripto. Ese humo que el humo en ese caso eran esas personas famosas que te ponen delante donde tú crees que ese proyecto va a ser brutal o va a ser algo, pero hay que darse cuenta, hay que ir más allá, que si hay muchos famosos, bueno, no tienen la misma capacidad financiera que puedas tener tú, es decir, les dará igual si el proyecto sale o no sale, a veces puede ser por cualquier tema de marketing. Yo creo que la base y lo fundamental que nosotros siempre hemos dicho es que investiguen los proyectos. Es decir, hay que mirar de dónde vienen, cuál es el equipo, sobre todo si tiene un equipo solvente detrás y un equipo firme que pueda seguir adelante con el proyecto. Entonces creo que son esas cosas puntuales que hay que mirar de cada proyecto cripto para saber dónde entrar y dónde no entrar. A ti te Sí, funcionó perfecta la intuición ahí porque creo que todo ese bagaje y todo ese tiempo que has estado en criptos te hacen ver más allá de una imagen bonita o de que te lo pinten de una manera bonita, porque no es la primera vez que sucede así. Al principio todo, y mientras más capital tienen, peor, porque más viral se hace, crean mucho más FOMO, entonces atraen a mucho más gente, muchos pececillos pequeños, como se suelen decir, que son de donde sacan el dinero y al final se hacen ricos cuadros que después desaparecen. Creo que es una parte vital, de que hay que tener mucha información y más en el mundo cripto donde no hay per se una, digamos, seguridad, es decir, no hay ningún fondo que te cubra como puede ser en las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces hay que estar muy atento porque recordemos que las criptos se crearon para esa libertad financiera de tu manejar el dinero, pero tienes que ser también consciente de saber utilizarlo y saber dónde lo metes, ¿no? sí, también el mercado de las criptomonedas es el mercado más manipulable que existe actualmente. Ahora incluso lo puedes manipular. Ahora los mayores influencers que tenemos son el presidente de los Estados Unidos, tenemos a Elon Musk, o sea, los manipuladores, el top, antes eran los youtubers con 100.000, 200.000, 1 millón de seguidores, ahora son estos tomadores de decisiones a nivel mundial que están manipulando el mercado, incluso los fondos de inversión. Es muy fácil, honestamente, ahora para ellos manipular el mercado y hay que tener cuidado, saber. También es muy fácil identificar en el momento en que se están vendiendo o no se están vendiendo estos Bitcoin por parte de estos grandes fondos de inversión. Simplemente hay que educarse, tú lo dijiste, hay que educarse un poco en cuanto a data en cadena, data on-chain. Entonces, al final de cuentas, saber unirte a una comunidad donde te ayuden y te expliquen acerca de eso, porque te ayuda a tomar decisiones acertadas y poder sacarle provecho a esas inversiones. Pero vuelvo y repito, el mercado de las criptos es 100% manipulable.
Ahora lo manipulan otras escalas, otros sectores, y lo que hay es que estar pendiente de lo que ellos dicen para tomar ventaja. Sin duda. Jorge, y en todo este tiempo, ¿diste alguna vez, bueno, seguro que sí, como nos ha pasado a todos, pero algún consejo que hayas dado que después no salió como esperabas? Sí, claro, al un principio por falta de educación, incluso yo mismo, honestamente, y eso no me pasó a mí, a muchas personas, cuando estaba de moda el proyecto de Terra Luna, yo tenía algo de capital allí, ¿sí? Y recuerdo que en ese momento estábamos haciendo un directo para la academia, hablando y explicando cómo funcionaba todo el ecosistema de Terra Luna, y teníamos unos tokens UST, sí, y estábamos haciendo staking y estábamos poniendo y explicándole a la gente cómo se podía ganar grandes APR o APY, ¿sí? Porcentajes anuales bloqueando 500, 1000, $2000. Entonces, y estábamos explicando paso a paso, y al día siguiente nosotros decíamos, mira, lo estamos usando. Y es verdad, lo estábamos usando, estábamos explicando en vivo, de hecho, y el video está grabado en YouTube y todo lo demás. Y al día siguiente se desplomó completamente todo el ecosistema de Terra Luna. Mm. Entonces, pero conozco gente que también perdió muchísimo dinero, y como yo le decía a muchas personas que estaban en el directo, oye, mira, por tu culpa perdí $50 que hice siguiendo tu paso a paso. Y yo decía, bueno, pero si no viste que yo tenía $2000 allí haciendo todo y también perdí. Era un proyecto que costaba más de 30 billones de dólares, tenía supuestamente de capitalización de mercado, y en una semana se fue a prácticamente casi que cero. Entonces, si hay alguna cosa que de la que me podría arrepentir sería de eso, porque al final yo lo estaba usando, yo lo que estaba era enseñándole a la gente cómo nosotros lo hacíamos, ¿sí? Y esto demostró una vez más que en tecnología nada es 100% seguro. También demuestra que en el mundo de las cripto nada es 100% seguro. Incluso me atrevo a decir ahora de que por mucho que Bitcoin tenga una infraestructura muy fuerte a nivel del algoritmo con el que fue construido, yo soy ingeniero de informática y también estudio un poco el tema de programación y ciberseguridad y cosas así. Y ahora con lo que estamos viendo con computación cuántica, que tengo un amigo que está trabajando con eso y está construyendo algoritmos que incluso mejoran procesos y resultados y tiempos de respuestas de procesos a nivel de computacionales hasta un 47, un 50%. Entonces, al final, y él tiene pocos recursos. Entonces, al final, discutiendo con él, me di cuenta de que, y educándome un poco, de que el algoritmo de Bitcoin tal cual como existe, con estos avances de la computación cuántica, se podría ser hackeado, ¿sí? Podría ser atacado, ¿sí? Pero se necesitan muchos recursos, pero no tanto como lo que pensábamos antes. Y ahora es mucho más rápido porque con la llegada de la inteligencia artificial, antes procesos que nosotros nos tomaban una hora en hacerlo, lo podemos hacer en 2 minutos, ¿sí? Un proceso básico. Imagínate para las personas que son muy inteligentes en temas de código y todo lo demás, que empiezan a hacer pruebas. Entonces, no estoy diciendo de que vayan a hackear a Bitcoin de hoy para mañana, pero lo que sí estoy diciendo es que hay que aplicar mejoras al algoritmo de Bitcoin para que no pueda ser hackeado con todo lo que se viene con la computación cuántica en un futuro. O a lo mejor si lo hackean, saldrá alguna otra criptomoneda hecha con algoritmos de computación cuántico y superará a Bitcoin. No se sabe, ¿no? Cualquier cosa que se diga podría incluso ser usada en mi contra, pero es que Bitcoin no ha existido toda la vida. Cuando la gente conoció Bitcoin por primera vez, muchos, incluso a mí, en 2014, lo conocí porque yo administraba una empresa, unos servidores, y nos hackearon y nos estaban pidiendo 3 Bitcoin para liberar esa carpeta que habían hackeado. Afortunadamente teníamos un backup y no hubo necesidad de pagar nada, pero mucha gente le temía a Bitcoin, y mira ahora cómo ha sido adoptado, ¿no? Y yo incluso fui multiplicador de las funciones y las bondades de Bitcoin. Sin embargo, ahora si hay una amenaza, podría ser este tema de la computación cuántica. Hay que meterle mucho el ojo a eso.
los algoritmos cuánticos, porque con inteligencia artificial, como te dije, las cosas se aceleran 10 veces más rápido y podría en algún momento pasar algo con la red de Bitcoin. Lo Sí, digo la con verdad toda la que responsabilidad, podría yo estar 100% equivocado, pero no está de más hacer su propia investigación acerca de eso también. sí, yo creo que en esa parte, yo creo que la gente que está, digamos, detrás de esta comunidad que hay de código abierto en el Bitcoin y demás, yo creo que también estarán trabajando en cómo reforzar eso. Siempre salen algunas actualizaciones y demás para ir mejorando el algoritmo. Yo creo que irá todo de la mano, ¿no? De que a medida que se saquen proyectos más potentes, pues se irá mejorando. Sí que sé que de todo este tema cuántico, es decir, todavía queda un largo proceso para que lleguen esos ordenadores, por lo menos a las manos de los simples mortales, ¿no? Como se suele decir. Es decir, queda un tiempo, pero yo creo que todo va a ir de la mano, ¿no? Se va a ir adaptando una cosa con otra. Creo que la inteligencia artificial, como dices tú, va a ser favorable, pero creo que va a ser favorable en ambos casos, a la vez de que van a intentar utilizarlo a lo mejor para poder hackear, creo que también lo utilizarán para también poder protegerse. Sí. Entonces, creo que irá de la mano, pero bueno, es un futuro incierto, ¿no? Que no sabemos cómo terminará. Sí. En todo el tema de cripto, ¿cuál sería el mito, digamos, más grande que te gustaría derribar? Bueno, gente que dice que las criptomonedas son una estafa, en primer lugar, pero al final hemos visto que las estafas, lo que han hecho los estafadores es adaptarse a ver qué utilizar para estafar a la gente mucho más rápido, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que ha usado las criptomonedas para estafar, ¿sí? Donde quieren vender el Bitcoin Killer y todo lo demás, y han estafado, porque recuerdo que en la academia llegaba mucha gente después que habían sido estafadas, 5 o 10 mil dólares en Latinoamérica, eso es bastante dinero. Entonces, me da bastante pesar porque yo investigaba los proyectos y les decía, pero le decía a la gente, pero ustedes no se dieron cuenta de que esto tenía mala pinta. No, es que no sabíamos nada y un amigo nos dijo y nos llevaron a una oficina muy bonita y tenía mucha gente y todo lo demás y tal, y nos daban comida y todo, y al final todo, un día para otro la empresa desapareció y nos estafaron. Eso suele ocurrir y sigue ocurriendo actualmente. Entonces, al final, las criptomonedas no son una estafa, sino que hay gente que ahora está usando las criptomonedas para estafar también. Lo que hay es que educarse, incluso cercano, a nivel cercano, mi hermano en algún momento me dijo de un proyecto peruano que estaba muy de moda en Latinoamérica también, y él me llamaba y me preguntaba y me decía, y yo le decía, mira, eso es una estafa. Le dije, yo me metí en 5 minutos y me decía, pero ¿por qué tú dices que es una estafa? Y le explicaba el por qué. Y él me decía, pero es que todos los vecinos están. Y yo, bueno, todos van a terminar estafados. Le dije yo, no te metas en eso si no quieres perder dinero. Hasta que un día me siguió insistiendo y yo le dije, mira, si tú quieres perder tu dinero, mete el dinero allí, eso es una estafa. Y después me hizo caso. Y cuando fui a visitarlo a Venezuela me contó que en realidad el proyecto sí era una estafa, muchos vecinos fueron estafados, ¿sí? Y cuando él le decía a los vecinos, no, pero es que Jorge me dice que eso es una estafa, los vecinos decían que yo estaba loco, que yo no sabía nada de eso, que para allá, que para acá. Y cuando ocurrió la estafa, entonces él se les acercaba a la gente y la gente le oía porque pensaban que él les iba a decir, viste, yo te se los dije, que Jorge, no, que Jorge había dicho que esto era una estafa. Entonces, al final de cuentas, incluso cuando yo llegué, cuando estuve allá, mucha gente me comentó un poco y otras ni siquiera me hacían los comentarios porque le daba como pena no haber aceptado de que ya yo tenía la razón. Y yo no lo hice por razón, yo lo hice No. fue, no voten su dinero así. Entonces, al final ese es un mito que hay, las criptomonedas no son una estafa, hay que saber en qué criptomoneda invertir. Ahora es que cada vez van a haber muchos más proyectos, muchas más oportunidades. Yo recuerdo que hace 2 años, por ahí hay un video donde yo hablaba de que Bitcoin estaba en 16,000 y les decía a la gente
este es el mejor momento de comprar Bitcoin. Muchos por allí decían que yo estaba loco, que el precio de Bitcoin iba a seguir cayendo, que iba a llegar a 11.000, y hubo otro poquito de personas que sí me hizo caso y después me lo agradecieron cuando Bitcoin llegó a 100.000. Entonces, al final es eso, ¿no? Tener la creencia de algo porque estás educado, porque te preparaste, te formaste, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, el Sí. mito, las cripto no son una estafa. Hay gente que usa cualquier cosa para estafar, desde criptomonedas y otro montón de cosas que no existían, que las criptos no existían antes y también existían las estafas. Así que hay que prepararse y educarse también y hacerle caso a la intuición, creo yo que también es bueno. Sí, yo te diría vamos, el Bitcoin, hay mucha gente, como dices tú, que lo utiliza para estafar, pero es algo que siempre se ha hecho con el desconocimiento. Es decir, ya sea Bitcoin, ya sea una tarjeta de crédito, un correo electrónico, en todas esas fases siempre ocurre. A día de hoy todavía te mandan correos electrónicos fingiendo que es el banco para intentar meterse en tu cuenta y robarte el dinero. Entonces, ¿por qué caen las personas? Porque tienen ese desconocimiento, por esa desinformación. Ahora muchos bancos te mandan a cada rato, te mandan un mensaje, un correo, nunca vamos a pedir tus claves, nunca vamos. Entonces, eso es educación, eso estás educando a la gente a cómo funciona, ¿no? Eso es un trabajo que hay que hacer en las criptomonedas. Es Sí, decir, yo tengo ahora ya en mi web también un curso de criptomonedas desde cero, muy donde bien. lo primero que te empiezo a explicar es cómo te van a estafar para que Mm, sepas desde el primer momento cómo no caer en una estafa. Es decir, lo claro, principal cuando tú vas a entrar en el mundo cripto es que sepas cómo no te van, cómo te pueden estafar. Entonces, tienes que ir viendo con cuidado y así vas a saber en qué sitio te puedes meter seguro, cómo lo puedes ver. Entonces, este curso va un poco para quitarle ese miedo a la gente de entrar en el mundo cripto, de entrar de manera segura, de cómo tener tu cripto, de cómo tener tu wallet, de cómo tener tu wallet protegida y de que nunca debes entregar claves privadas, que es como darle tus claves del banco y haciendo siempre el símil con el sistema financiero que tenemos actualmente. Pero sin duda hay una parte clave que es la educación financiera y en este caso la educación de cómo funcionan las criptomonedas y cómo funciona todo este ecosistema que creo que es básico para que no te estafen. Y sí, otra que yo añadiría a la tuya es nos vamos a hacer ricos en 2 días. Ese es sí, otro mito, ese es otro mito que está, que te dicen, pero bueno, es el que justo utilizan para que vengas a las cripto y a esta parte, ¿no? Es decir, es ese, oye, mete tu dinero aquí que te doy un 20% de rentabilidad, entonces todo eso te tiene que sonar a 20%, es decir, ¿quién te da tanto dinero tan rápido? Eh, eso es a lo que hay que huir. Es decir, sí, hay esos dos mitos, es decir, que son una estafa, eso no es cierto, y que te vas a hacer rico en 2 días, tampoco es cierto. sí. Eh, tiene que pasar un tiempo, tienes que tener una educación, eso va en base al trading, para hacer trading tienes que formarte y saber Ujú, hacerlo, sí que puedes tener una rentabilidad diaria cuando ya sabes hacer trading y empiezas a manejar el mercado, ves cómo funciona el mercado, ves el sentimiento de mercado, hay muchas cosas detrás para saber hacer trading y después poder hacer dinero. ¿Que se puede hacer dinero con criptomonedas? Pues por supuestísimo que sí, por supuestísimo que puedes sacar una gran rentabilidad, pero hay que saberlo hacer. No es una claro, cosa que tú puedas hacer de hoy para mañana, ¿no? claro. ¿Cuál diríamos que la línea, dónde está la línea entre formar e ilusionar? Es decir, hay mucha gente que con su formación, hay estos fanáticos que te dicen, no, Bitcoin y ya no uses más ni un dólar, ni el euro, ni utilices nada más. ¿Dónde crees tú que está el límite entre formar o ilusionar? No, al final todo es un equilibrio. Hay que estar claro. Yo, así como uso cripto, uso dinero fiat también, porque, y ahora afortunadamente, Alfredo, no es como antes, que si tenías criptos era bastante difícil convertirlo en dinero fiat. Ahora incluso con una tarjeta de débito de cualquier plataforma, puedes transferir las criptos allí y vas al cajero automático y lo conviertes en dinero común y silvestre, ¿sí? Entonces, o lo puedes comprar cosas por internet, puedes pagar en los supermercados o en las tiendas,
puedes hacer de todo con las criptomonedas ahora usando estas tarjetas de crédito o tarjetas de débito prepagadas con criptos. Entonces, volviendo al punto de formar o ilusionar, no todo el mundo puede conseguirlo de un día para otro. Cuando le dices a las personas, por ejemplo, si quieres formar a una persona cómo generar ingresos por internet o con criptomonedas, no le puedes decir que todo el mundo lo puede conseguir porque hay gente que tiene una programación, por ejemplo, un entorno, una experiencia de vida totalmente diferente y que quieren aprender, quieren intentarlo y al final no lo alcanzan y se rinden. Entonces, yo creo que lo mejor que hay que hacer es decirle a la gente, sí, en el tema cripto, esto no es para todo el mundo. Es gente que de verdad está comprometida, ¿sí? Que quiere aprender, que quiere dedicarle 2, 3 horas al día porque quiere tener una mejor calidad de vida, quiere tener una independencia financiera, quiere tener una independencia de trabajar online y moverse por todo el mundo. Entonces, pero hay que ser claro cuando le dices a la persona acerca de la formación, hay que ser claro y decirle, mira, esto, si en verdad estás comprometido, puedes cambiar tu vida con las criptomonedas, ¿sí? Pero tampoco te hagas ilusiones de que es para todo el mundo, ¿sí? Tampoco Claro, te hagas ilusiones de que tú acabas de decirlo, de que vas a comprar $10,000 en Bitcoin hoy y mañana vas a tener 20,000, ¿sí? Eso no funciona así, porque todo es progresivo. Puede que lo hagas, puede que compres alguna otra altcoin y de en 2, 3 días haga un pump, pero eso es ya suerte pura y dura, como que si te hayas comprado un ticket de la lotería y te toque, exacto, ¿sí? Pero totalmente. de resto, la probabilidad de que te toque es bastante baja. Sin embargo, es importante para la gente que forma ser claro con los demás. En primer lugar, saber de que todos no funcionamos igual, todos los seres humanos no funcionamos igual, de que además de eso, cada uno tiene una forma de aprendizaje diferente, ¿sí? Y siempre para el tema de las formaciones se necesita un acompañamiento, acompañar a la gente de, de, de qué es lo que debe hacer. Más que todo la gente que viene desde cero. Tú tienes esa formación allí para la gente que viene desde cero en el mundo cripto. Y yo me imagino que lo menos que tú le hablas a la gente es cómo vas a ganar dinero, porque es que si vienes desde cero es muy básico. Olvídate que vas a ganar dinero en un principio. Sí, primero tienes que aprender las bases sólidas. Entonces, hay que hablarle claro a la gente, de decirle, hay mucha gente que ahora dice que Bitcoin va a llegar a $1,000,000. Yo antes decía que iba a llegar a 100,000 y ocurrió incluso por encima, pero al final yo tengo bases, ¿sí? De por qué, por la usabilidad y todo lo demás, pero ahora a veces me pongo a pensar un poco y digo, por eso lo digo con tanta responsabilidad, ahora las criptos son muy manipulables, ¿sí? Pero hablamos de otros actores que son los manipuladores y lo que hay es que prepararse más para poder generar ingresos con las criptos y poder construir ese patrimonio que uno quiere para tener independencia financiera total, ¿sí? Jorge, ¿y crees que la industria cripto ya está preparada para una educación masiva o crees que todavía no es el momento? ¿Educación masiva o adopción masiva? Eh, me refiero a la educación, es decir, si ya está la gente como para explicarle lo que es Bitcoin o crees que todavía falta un poco de, digamos, de más adopción para ya luego podérselo explicar a la gente, o crees que lo fundamental es explicarlo desde ya. Bueno, estamos viendo un ejemplo que ha causado mucha disrupción, que es con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él ya desde hace tiempo está impartiéndole a su pueblo, en su país, todo lo que es el tema de Bitcoin, criptomonedas, y al final, de una forma más temprano que tarde, la gente tiene que prepararse. Mientras más rápido la gente se prepare, mucho mejor. El tema es que hay muchos países que les interesa que la gente sea ignorante, porque cuando una persona es ignorante, el gobierno lo puede manipular más fácil, ¿sí? Entonces, creo que en el caso de Nayib Bukele no quiere que la gente sea ignorante en su país, y por eso está educando a la gente con las criptos. El momento es cualquiera. Yo creo que mientras más temprano la gente se eduque el tema cripto, mucho mejor. Y tú estás haciendo una labor grande también con ese curso que estás promoviendo
para enseñar a la gente desde cero y hay que potenciarlo. Mm. Yo creo que es la parte más importante, es decir, la formación yo creo que es fundamental para la adopción. En todo este tiempo que llevas con el tema cripto, ¿te ha quitado, es decir, has perdido amistades por el camino, concretamente por las criptomonedas? La verdad que el tema migratorio, en primer lugar, ha hecho que como que vaya depurando las amistades, ¿no? Como tal. Cuando tú viajas de tu país y dejas de ver a la gente, porque de hecho de eso se trata la amistad, ¿no? De estar siempre en contacto y todo lo demás. Pero sí, a mí como me enfoqué mucho en aprender mucho, entonces cuando le hablaba a mucha gente no entendía lo que yo hacía con las criptos y demás y tal, hasta que las criptos llegaron a $100,000, el Bitcoin, después entonces los amigos empiezan a buscarte para que les expliques. Hasta, sí, uno deja mucha gente por el camino, en primer lugar por la migración, en segundo lugar porque cuando te enfocas a hacer algo, este, cambias totalmente y bueno, también cuando cambian los objetivos de tu vida, incluso estando en el mismo país, también dejas a ciertas personas que uno cree que le suman y al final terminan restándole a uno, ¿no? Sí, eso suele ocurrir bastante. La verdad que hay mucha gente que nos tiene por locos, ¿no? Bueno, las cripto. De hecho, a mí me pasó, yo tuve una mentoría el año pasado con la empresa, claro, la teníamos, no principalmente porque desde que pivotamos tenemos la parte cripto y tenemos la parte fiat también para el tema de las remesas, pero sí que cuando entré y empezaba a explicar a los mentores el proyecto, para que teníamos 4 mentores de marketing, de finanzas y demás, y le implicabas el proyecto, cada vez que nombrabas criptomonedas era una alerta brutal, ¿eh? Me sorprendía mucho porque como uno está tan dentro del mundo, lo entiende y lo ves normal, pero cuando se lo explicas a gente que no está en esa visión y sobre todo gente de empresas, gente que está dedicada a otras cosas y es la parte que yo quería ver, ¿no? Porque te vuelves mucho más objetivo. Entonces, siempre sonaba la alerta en la cripto. De tal manera que lo que recomendaban en marketing era separar totalmente los pilares para que la parte cripto fuera por un lado, la parte de remesas fuera por otro y no mezclarlo, porque mucha gente de remesas tradicionales, cuando vas a enviar euros, dólares y demás, no quiere escuchar el cripto porque cree que lo vas a engañar. Entonces, cuesta mucho, costó bastante esa adopción y la verdad que sí. Bueno, yo creo que para ir ya un poco terminando, he visto también que has conseguido ser top voice en LinkedIn. Es decir, eso es un mérito bastante grande en todo lo que es la comunidad de LinkedIn, no lo tiene todo el mundo. ¿Qué sientes? Es decir, ¿qué te supuso el tener esa distinción? Mira, eso llegó en uno de los momentos más difíciles que he tenido acá en España en cuanto a situaciones difíciles de vida como tal. Y fue la verdad como que un respiro, honestamente, o una inyección de energía, porque ese primer semestre, cuando nos mudamos de Malta a España, venía infoxicado, por eso hablaba mucho del entorno, porque venía escuchando muchas personas de aquí que hablaban mal del gobierno, hablaban mal de los impuestos, hablaban mal de todo eso. Y al final después comprendí que ellos te hablan mal de todo eso es porque te están vendiendo una solución y esa es su narrativa. Hay que estar claro de que es así. Entonces, estaba tan enfocado en eso y tuve una situación bastante difícil. Y cuando me llega esa notificación, porque yo había recibido la invitación hacía más de año y medio para participar en esa comunidad de Top Voice, sin saber que me iban a dar la etiqueta como tal, el distintivo. Y lo que hacía yo era compartir contenido, depurar contenido, crear contenido, pero ya yo venía desde hace muchos años anterior creando contenido constantemente en LinkedIn, ¿sí? Y no sabía que eso iba a ocurrir en algún momento, ni me lo esperaba, honestamente. Y lo que hice fue continuamente compartir.
una amiga que me asesoró en algún momento, en 2018, ella era certificada de LinkedIn y me decía, mira, tienes que publicar, comentar, repostear, cuando salgan herramientas nuevas, úsalas y demás. Pero ella tampoco sabía que venía eso de LinkedIn Top Voice en algún momento. Ella también le dieron el distintivo en el mismo tiempo que a mí. Y en un principio no lo valoré mucho, si te soy sincero, no lo valoré mucho por esa situación que estaba viviendo, hasta que un mes después caí en cuenta, porque veía mucha gente contenta, utilizaban eso como una palanca, y yo todavía estaba intentando salir de ese duelo en el que me encontraba, de la migración de Malta para España. Entonces, al final de cuentas, dije yo, bueno, vamos a ver cómo me puedo beneficiar con esto, qué es lo que puedo hacer para poder avanzar. Y bueno, perdonen ahí lo de la perrita. Simplemente empecé a ver cuáles eran las cosas buenas que podía obtener con eso y me ha abierto muchísimas puertas, honestamente. Sigo creando contenido, sigo haciendo cosas con LinkedIn también. Y mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hago yo para conseguirlo? Y yo lo que les digo a la gente es, publiquen contenido fresco, nuevo, además de eso, o que esté trending, comenten en otros contenidos de otras personas, publiquen videos, usen las nuevas herramientas de LinkedIn también y de algún momento a otro recibirán la invitación de LinkedIn para sus nuevos miembros y luego entonces cuando les llegue la invitación, ahí sí tienen que trabajar más fuerte, ¿sí? Crear más contenido constantemente para que puedan mantener la etiqueta como tal, ¿sí? El Qué distintivo bueno. como tal. ¿Y hay algún post que recuerdes con más cariño de estos que estuviste ahí trabajando para conseguir el distintivo? No, pero lo que sí te puedo decir es que en 2 oportunidades LinkedIn me bloqueó la cuenta, tal cual, antes del distintivo, que me sentí frustrado, me sentí de verdad impotente, porque en ese momento yo tenía, no tanto por los seguidores, sino los contactos que tú tienes por allí, y me bloqueó completamente la cuenta. Y yo dije: "Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago?". Porque por ahí es donde yo tengo los contactos y todo lo demás. Activé otra cuenta que tenía anteriormente, pero no encontraba la manera de poner un reclamo en LinkedIn, no encontraba la manera de hacer nada. Y me sentía súper frustrado y todo lo demás. Por eso creo que también en ese momento cuando me llegó el distintivo, luego que eso ocurrió 2 semanas después que me hayan activado nuevamente la cuenta o un mes casi. Entonces, no le tomé mucho valor en ese momento, pero me bloquearon la cuenta así directamente sin darme acceso porque supuestamente había publicado contenido que era indebido y todo mi contenido siempre era el tema cripto, ¿sí? Entonces, luego después me la volvieron a bloquear y ahí sí me di cuenta de que yo no podía publicar muy explícitamente temas de cripto o etiquetar mucho a estas grandes empresas, ¿sí? Sino mencionarlas sin etiquetarlas. Entonces dije, ya sé cómo funciona esto, no lo voy a volver a hacer, porque es bastante difícil, porque prácticamente por allí es donde yo tengo mi red profesional. Lo que sí hice y una recomendación que les hago a todo es descárguense toda su base de datos de LinkedIn, se lo pueden descargar toda la información, creen una lista de Mailchimp o alguna cosa así, contacten a estas personas de LinkedIn, a los que más cercanos que les interesa estar en contacto y díganle que lo que están haciendo para que puedan mantener su propia base de datos fuera de LinkedIn, porque al final ninguna red social nos pertenece. Nosotros Sí, proveemos toda la información, ellos la usan a nuestro favor o en nuestra contra, con publicidad o lo que sí. sea, y esa información no nos pertenece. Es justo lo que te iba a decir. Yo una de las recomendaciones que suelo hacer, sobre todo a clientes, a gente, influencer que ayudo, mucha gente trabaja con la base por ejemplo, tienes una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok o tus cuentas de redes sociales. Tienes todos tus usuarios en las cuentas, en las redes sociales. Si te bloquean esas cuentas, dejas de tener tus seguidores. Entonces,
Yo siempre recomiendo un CRM, es decir, instálate tu propio CRM, pon un formulario para que tu comunidad la vayas teniendo tú, no la tengan las redes sociales, porque si en algún momento tienes algún problema con alguna de ellas, no tienes contacto Ujú, con tus nuevos usuarios. Entonces, es un problema. Es un problema ujú. porque te quedas de un día para otro sin tus contactos, que es lo mismo que tú me estabas diciendo. Es decir, te quedas de un día para otro que ya no sabes cómo contactar, has perdido tu agenda, ¿no? Sí. Entonces, yo recomiendo muchísimo a usuarios, a compañeros que llevo, a gente que mentorizo en ese aspecto, a que tengan su CRM. Hay CRMs gratuitos donde tú lo puedes tener con un simple formulario que se lo puedes llenar con cualquier cosa, con cualquier guía que le puedas poner a tu comunidad para ayudarlos y ir teniendo los datos de todos tus usuarios para contactarles, para mandarles ofertas, para lo que sea. No solo es publicidad, es decir, especificarlo bastante bien, pero creo que es fundamental. Era una de las cosas que te iba a decir, digo, entonces hay como una pequeña autocensura, ¿no? En Sí. LinkedIn que tienes que hacerte para tus publicaciones, ¿no? En todas las plataformas eso existe, sí, pero es bueno también porque uno tiene que leerse los términos y condiciones y saber qué publicar y qué no. Pero lo importante es lo que tú mencionabas, hacer un backup de todos esos contactos con un simple formulario de Google se puede empezar y ya luego tenerlo eso en un archivo personal, aparte de descargarlo de la nube, en caso de que en algún momento lo quieras pasar a otro o pierdas el ordenador, lo puedas tener contigo y lo puedas recuperar. Qué bueno. ¿Y qué crees que diferencia? Bueno, hay una diferenciación clara, pero ¿tú cuál crees que es la gran diferencia entre LinkedIn y las demás redes sociales? Porque creo que es las más que utilizas, ¿no? ¿El resto de redes utilizas Por, también? por ahora, LinkedIn, más que todo, a nivel profesional y de negocios, por allí se da muy bien, ¿sí? Para que te contacten, me han invitado a exposiciones, a eventos, ofertas de empleo, llegan todo el tiempo, nada más por la etiqueta, pienso yo también. Bueno, también por la experiencia que yo tengo en el mundo cripto, yo he trabajado en plataformas, diferentes plataformas del mundo cripto a nivel global, exchanges, brokers, proyectos de gaming, eh, proyectos descentralizados también, temas de marketing. Entonces, al final, esa experiencia me ha hecho también que LinkedIn también me ponga como top voice, pero al final, todo eso suma, ¿sí? Todo eso suma y yo por ahí me manejo bastante mejor. Ahora voy a volver a retomar las otras redes sociales, YouTube también, que fue la primera con la que empecé a nivel serio, pero LinkedIn siempre la he tenido a nivel profesional como muy allí al cañón, sí, al pie del cañón. Qué bueno. ¿Darías alguna recomendación a la gente bueno, que está empezando a utilizarla o que quiera ir ese puntito más en LinkedIn? Claro, publiquen semanalmente 3 cosas, 3 o 4 cosas. Publiquen, ¿sí? Contenido de valor, tanto posts, artículos también. Además de eso, comenten en publicaciones de los demás, interactúen, que si te interesa o te agrada o cosas así. Y además de eso, también cuelguen videos, reposteen también, eso es bueno. Y el algoritmo va a entender que tú eres una persona, un usuario que estás compartiendo más contenido y todos los algoritmos lo que quieren es que la gente permanezca más dentro de esa plataforma, ¿sí? Y si tú colaboras con esa plataforma creando contenido, generando múltiples interacciones diariamente, eh, él te va a decir, te va a mostrar a más gente, va a sacarte para que cada vez más personas te vean y lo que es que estar activos allí y da muy buenos resultados, honestamente. Te digo, últimamente me llegan empleos que yo, o sea, ofertas de empleo que simplemente por curiosidad veo, hago entrevistas y demás y tal para saber cómo es el proceso y son muy buenas, bastante buenas, están por encima de lo normal. Y Qué por bueno. eso la gente que quiera buscar un empleo por LinkedIn, la verdad que se puede hacer. Hay que construir un buen perfil también. Sí, sí, supongo que eso es básico. Bueno, Jorge, para ir terminando, me quedan, yo creo que tres preguntitas más. Y una de ellas es,
¿qué espinita profesional tienes ahí pendiente de quitarte? Quiero convertirme en un trader rentable, en primer lugar, ¿sí? Eh, el mercado, yo sé que el mercado siempre da oportunidades, tanto para subir, para bajar o cuando lateraliza. Y quiero convertirme en eso. Estoy en el proceso, estoy estudiando bastante para lograrlo y sé que lo voy a conseguir. Yo fui bueno, a varias entrevistas contigo de canales donde tenías una comunidad detrás que hacían trading, bueno, hacían recomendaciones de algunas criptos, bueno, no recomendaciones porque hay que recordar que normalmente se exponen las criptos, se le hace un análisis y luego cada uno es el que decide lo que debe o no debe hacer, si debes comprar o no debes comprar. Esa parte la tienes, como comentabas antes, apartada a un lado, que es lo que quieres ahora volver a retomar, ¿no? Sí, estamos justamente por eso estoy estudiando, preparándome, profesionalizándome como trader rentable, porque al final existen traders, ¿sí? Y existen traders rentables como tal, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quiero ayudar a las personas, si quiero ayudar a las personas a que sean rentables, yo también tengo que ser rentable primero, ¿sí? Es Entonces, fundamental. ojo, hay que estar, una cosa es invertir en criptos, como tú lo dijiste, compras una moneda y esperas que sube y ya, y después la vendes. Para eso también haces un trader, pero el trader rentable es una persona que compra y opera en el mercado todos los días o semanalmente. Cuando un activo está bajo y sube, lo vende, o cuando un activo está alto, caro, y compra apostando o, En corto, o vamos. sí, en corto, exactamente, diciendo que va a bajar, entonces, según su análisis técnico. Entonces, ahora hay muchas herramientas de inteligencia artificial que le ayudan a que tomar decisiones más acertadas. Entonces, eso es lo que estoy estudiando ahora para poder también enseñárselo a la gente, que puedan Sí. generar Bueno, de ingresos hecho también. yo tengo un GPT creado donde le pongo las criptos que compro, al precio que las compro y el día que las compro. Y en un poquito tiempo, cuando has hecho ya entre 10 15 operaciones, ya es capaz de darte un análisis de cómo va el mercado. ¿Eh? Es bastante, no es algo como para tener en cuenta, pero sí que es una base de datos que si tú la vas retroalimentando te puede ayudar después mucho a tomar decisiones. Jorge, yo siempre te he visto con una energía, bueno, yo creo que la compartimos, esa energía con la blockchain, con las criptomonedas, con todo lo que es el trading también, que nos apasiona a los dos, todos estos proyectos, startups de cripto. Claro, ¿qué harías si mañana no estuvieran las criptos? Bueno, justamente por eso quiero eh, convertirme en un trader rentable, porque al final las criptos es un activo más para operar, ¿sí? Desafortunadamente, con el pasaporte o con los documentos que yo tengo, no puedo abrir cuentas en brokers regulados en Estados Unidos o como Interactive Broker o algunos otros. Entonces, por eso ahora uso las criptos. He hecho formaciones en opciones también, donde el riesgo es bastante pequeño y las recompensas son muy grandes. Entonces, eso será próximamente cuando ya pueda tener una cuenta propia. Empezaré a operar en esos activos. Por ahora, uso las criptos y yo no creo, bueno, no es que no crea, todo es posible, ¿no? Pero que las criptos se vayan a terminar por ahora lo veo bastante improbable, ¿sí? Hay una probabilidad muy pequeña, aunque todo es posible. Entonces, pero al final, ¿por qué quiero convertirme en un trader rentable? Ahora yo sé que me va a consumir mucho tiempo, pero en un futuro va a ser todo lo contrario. Uno va a estar poco tiempo metido en las operaciones para tener tiempo de calidad con tu familia. Sí, yo tengo ya 8 años trabajando online de forma remota y yo no sé qué es trabajar fuera de casa, en una empresa como tal, fuera de casa. Incluso en estos días tenía una oficina y lo tenía para separar un poco el tema de la casa. La entregué porque me mudé y quiero otra oficina un poco más pequeña, pero al final se trata de eso, ¿no? De estar cómodo, pero también estar cerca de casa haciendo las cosas que te gustan, ¿sí? Para tener Vale. tiempo para que tener tiempo de calidad con la familia, con mis hijos, con mi esposa. Sí, sí, la verdad que
que es lo que también se busca, no es estar pegado ahí 24/7 y al final no tiene esa vida familiar que también es necesaria. Yo creo que como momento wow, que como suelo decir, ¿cuál crees que es la mentira más grande que se cuenta en el tema cripto, en la educación cripto y en todo lo que es este ecosistema? La mentira más grande que tú has oído. Uf, que se vas a hacer millonario de un día para otro. Con las meme coin, compra hoy, mañana en 3 horas vas a hacerte un por cien. Mira, yo invertí 2 meses aproximadamente a principios de año aprendiendo sobre las meme coin, ¿sí? Aprendiendo y gasté $500 en ese aprendizaje. Y cuando te digo gasté, me metí en contenido en inglés, en español, en comunidades privadas, VIP, en gratis y tal, intentando ver cómo es eso. Y eso prácticamente, el tema de estar en las meme coin es una apuesta. O sea, eso es lo que separa, esa es la línea muy delgada que separa la apuesta en el mundo cripto de la inversión como tal. Entonces, si una persona quiere perder dinero rápido en las criptos, métase en la industria de los memes sin saber porque los vas a perder todo, todo. Entonces, al final, incluso para mí que tengo años metido en el tema de las criptomonedas, fue una experiencia totalmente nueva. Aprendí a utilizar todas las herramientas, pero vi que por ahí no era el camino, ¿sí? Vi que era un tema de las apuestas y yo con las apuestas no me siento bien y dije, no, esto prefiero hacer, por ejemplo, con el trading. El trader rentable está preparado para identificar los movimientos del mercado, está preparado para saber cuándo tomar una decisión, eh, teniendo confirmaciones, múltiples confirmaciones, puede identificar todas sus entradas puedan ser efectivas. Hay traders que no pierden una operación, honestamente, y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Hay que manejar, hay que tener una buena gestión del riesgo, hay que tener también muchas cosas que aprender, pero al final sí se puede, si uno se lo propone en un año, te puedes convertir en un trader rentable. Eso sí, siempre empezando con cuentas demo en primer lugar, validando toda la información. Afortunadamente en TradingView es una plataforma donde tú puedes operar en real, o sea, en tiempo real, con un capital demo y puedes confirmar o comprobar las estrategias de trading sin ningún problema. Y ya es como los deportistas. Un deportista siempre empieza entrenando y después de un año que ya se siente cómodo es que empieza a participar en competencias, ¿no? Entonces así es el trading. Y creo que lo primero que uno tiene que hacer es mucho tiempo en cuentas demo hasta que aprendas bien, estés muy claro y confiado y después empieces a poner poco capital y lo vayas multiplicando con el pasar del tiempo. Genial. Es un ejemplo, bueno, un consejo muy bueno para ya finalizar. Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado una entrevista pero que muy interesante. Eh, Simplemente decirte que desde que tenga preparado el estudio, espero que te puedas venir para acá a Canarias. Si no, cuando yo esté por ahí, por Península, pues también podemos vernos y hacer una segunda parte, pero ya sentarnos frente a frente con un cafecito y tomárnoslo con calma. Con Muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y nada, si ya añade cualquier cosita que quieras decir y nos despedimos. Con muchísimas ganas, de verdad tengo un viaje pendiente para Canarias y ya tengo la excusa perfecta, así que cuando tengas listo ese escenario por allá, el estudio me avisas y para allá me iré a visitar, porque con muchas ganas de conocer toda España. En realidad me parece España un país muy bonito y quiero, uno de los viajes pendientes es hacia las Islas Canarias y ya tengo la excusa perfecta para ir allá. Gracias, Seguro, Alfredo. seguro. Y bueno, chicos, no recuerden darle like si les gustó el podcast. Suscríbanse también aquí con Alfredo, con Maemuki Podcast. Y gracias por invitarme. La verdad que sí. Nada, gracias a ti. Un saludo y hasta la próxima, Jorge. Chao, chao. Gracias. Chao.